Y estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 3, y vamos a ver los versículos 16 en adelante. Versículo 16. El contexto de este pasaje que vamos a ver hoy tiene que ver, bueno, si nosotros pidiéramos fe para saber que tenemos fe, ¿qué haría el Señor? Lo haría, ¿verdad? Le dirían, bueno, si quieres demostrar la fe, te voy a dar pruebas, te voy a dar situaciones en las que puedes poner tu fe a prueba, ¿no? Ahora entonces, el pasaje que vamos a ver ahora tiene que ver con la sabiduría. Ahora entonces, y la sabiduría es elemental para la vida del ser humano, no digamos para los creyentes, ¿verdad? Ahora entonces, pero una es la sabiduría del hombre y otra es la sabiduría que proviene de Dios. En el contexto, vimos en el estudio anterior que Salomón estaba orando al Señor y de repente aparece el Señor y le dice, pide lo que quiera que yo te lo dé. Ahora, si alguno de nosotros nos hubiera preguntado al Señor, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué hubiéramos pedido nosotros? ¿Qué hubiera pedido la hermana Débora? Recuerda la juventud que tiene la hermana Débora. Bueno, y de acuerdo a las edades, a veces son los gustos, ¿verdad? Ahora entonces, a lo mejor si nos hubieran preguntado a nosotros, yo diría, no, yo quiero dinero, quiero larga vida y tener salud para disfrutar el dinero que tengo. Ahora entonces, y a lo mejor hubiéramos pedido cosas materiales, porque nosotros cuando vamos a orar casi que las cosas espirituales las dejamos por un lado, ¿verdad? Ahora entonces, la mayoría de creyentes solo nos vamos a la cuestión material. El Señor le dice a Salomón, pide lo que quieras. Mire, ahí pues estaba abierto, ¿verdad? No estaba cerrado, ¿no? Pide lo que quieras, que yo te lo doy. Versículo 9 del capítulo 3. Ahora entonces, pero vemos que Salomón estaba un poco pensativo de acuerdo a las circunstancias que estaba viviendo. Él había sido nombrado rey, pero iba a gobernar un pueblo numeroso. Y le dijo a Dios, yo soy muy joven, ¿verdad? No sé ni entrar ni salir. ¿Qué voy a hacer, verdad? Me han puesto con una multitud de gente, no sé qué voy a hacer con tanta gente para gobernar. Ahora entonces, Salomón entonces le dijo al Señor, bueno, dame sabiduría. Bueno, le dijo Salomón específicamente, dame por lo tanto un corazón con entendimiento para juzgar a mi pueblo y para poder discernir entre el bien y el mal. Cosas importantes, ¿no? Dame entendimiento para juzgar a mi pueblo, porque la verdad es que el rey se encargaba de juzgar al pueblo, de juzgar a la gente, de resolver problemas, resolver situaciones. Ahora entonces, como todos los gobiernos de todos los tiempos, ¿no? Hay problemas y entonces hay que resolver. Ahora entonces, más sin embargo, por ejemplo, en los gobiernos nuestros hay una diferencia al gobierno de Salomón, porque los gobiernos nuestros, por ejemplo, está integrado por tres partes importantes, fundamentales. Unos se encargan, ¿verdad?, de los ministerios, pero otros se encargan de la justicia, ¿verdad? Y así, ¿no? Entonces vemos que es un tanto diferente, más sin embargo, Salomón dice, bueno, dame un corazón con entendimiento.
con sabiduría. Fíjense bien, con sabiduría. Bueno, entonces quiero gobernar con sabiduría. Y dame esa sabiduría para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Es importante eso, ¿no? Saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque, bueno, dentro de la vida del ser humano nos enfrentamos a esas dos cosas, ¿no? Esas dos cosas. Pero el problema es que a algunos a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, ¿verdad? Esas son las contradicciones que se dan muchas veces en la vida cotidiana del ser humano. Hay algunos que les parece que lo que están haciendo es bueno y están haciendo malo. Y hay otros que están haciendo malo les parece que es bueno. Ahora entonces, pero Salomón pide que le den sabiduría. Y fíjense que dice el pasaje que estudiamos en el miércoles pasado que le agradó a Dios la petición. ¿Sabe por qué le agradó a Dios? Porque no fue una petición carnal, sino que una petición espiritual. ¿Y cómo es que no fue una petición carnal? Porque si lo hubieran dicho a nosotros, que pide lo que quieras que yo te lo dé. Nosotros hubiéramos pedido carro nuevo, casa nueva, mucho dinero, larga vida y a lo mejor muchas otras cosas más, ¿no? En las que el ser humano muchas veces se vuelve egocéntrico, ¿verdad? Y quiere dame. La mayoría de peticiones en los cultos de oración es dame, pero no para Dios, sino para mí. Ahora entonces, Salomón dice que le pidió sabiduría, ¿para qué? Para gobernar a una nación. Entonces Salomón, ¿en quién estaba pensando? En la demás gente. Entonces, estaba haciendo una petición espiritual. La Biblia dice que muchas veces nosotros no hacemos las oraciones espirituales, pero para que puedan llegar a Dios, el Espíritu Santo las acomoda, dice, de tal manera que se las presenta a Dios. O sea que dice que las peticiones nuestras no van directamente, sino que pasan por el Espíritu Santo como un volador para presentárselas a Dios. Entonces, y las acomoda de tal manera que dice que Dios pueda recibir esas oraciones. Ahora Salomón directamente dice, no, yo quiero sabiduría para gobernar este pueblo, esta nación. Ahora entonces, y la sabiduría para gobernar se necesita no solamente para gobernar una nación, la sabiduría se necesita para guiar a la familia, se necesita para criar hijos, se necesita para el hogar, se necesita en cualquier institución en la que se trabaje, ¿verdad? Se necesitan en los centros escolares, se necesita en los juzgados, se necesita en la alcaldía, se necesita en todos los medios, se necesita sabiduría, fíjense bien, para poder guiar a cualquier grupo de gente, se necesita sabiduría. Ahora entonces, y resulta que Salomón dice, no, yo quiero sabiduría. Y también para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Bueno, entonces, esa petición de Salomón iba enmarcada dentro de la voluntad de Dios. En Gálatas el apóstol Pablo dice, bueno, para Dios lo mejor sería, dice, no tanto las obras de la ley, sino más bien, si tendríamos que sacar de las obras de la ley, vamos a sacar, bueno, amar al prójimo, que sería quizás lo más importante. Así lo explica el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 14. Si tuviéramos que sacar dentro de las obras de la ley, sería lo mejor amar al prójimo. Ahora entonces, porque amar al prójimo no tiene que ver
necesitan los demás. Ahora entonces, vemos aquí que Salomón no pidió sabiduría, pidió sabiduría, no pidió riquezas. Es más, dice la Escritura que ni aún pidió vengarse de los enemigos. Ahora entonces, pero Dios le dio más de lo que pidió. También Dios le dio un corazón sabio y entendido. Y también, riquezas y gloria. Riquezas y gloria. Si ustedes se fijan, cuando de repente se aparece en las noticias, ¿verdad? Que en el Carao macheteado de allá por Curucuyo, ¿verdad? Donde Aniceto, ¿verdad? Aparece un Carao macheteado y ven a la Virgen. Los católicos van todos a la carrera para allá, ya sea por feo, por curiosidad, pero la gente va, ¿verdad? Y de repente vemos al gentío viendo el árbol que está macheteado y que ven una Virgen ahí. Pero Salomón, fíjense bien, la gente iba de todos lados iba por oír a Salomón. Iba gente importante solamente para oírlo y para ver cómo es que él hacía para tener sabiduría. Ahora entonces, pero la gente no iba con las manos vacías. ¿Sabe por qué Salomón se hizo tan rico? Porque las riquezas le llegaban de todos lados, ¿verdad? Así como Sebastián, ¿verdad? De ahí de Guataquiagua, ¿verdad? Le pegan billetes de todo valor para la gente. Pero a Salomón lo iban a ver, ¿verdad? La gente tenía curiosidad y iba para ver a Salomón. Ahora entonces, para ver qué realmente es que lo que le había dado Dios. Y ahora nosotros sabemos que este hombre fue sabio porque escribió todos los proverbios, el libro de Eclesiastés, y en todo eso vemos estampada la sabiduría. Y entonces vemos que Dios le dio una gran riqueza a Salomón, pero esa riqueza primordial, dice el mismo Salomón, es mejor tener sabiduría que las piedras preciosas. Es mejor tener sabiduría que el oro refinado, que la plata. Es más preciosa la sabiduría. Y es que en alguna medida, hermanos, el que tiene sabiduría va de tal manera que no se va a llegar en muchas cosas. En muchas cosas. Y resulta que la gente cuando actúa sin sabiduría casi siempre va a meterse en problemas, ¿verdad? Situaciones. Y a veces esas situaciones lo llevan a tener tantas dificultades que el ser humano se vuelve, intransigente, ¿verdad? Y se aleja muchas veces de Dios. Ahora entonces, Dios le dio más de lo que pidió Salomón. Ahora entonces, otra de las cosas que le dijo Dios a Salomón: si tú andas en mis caminos y guardas los estatutos, yo te daré larga vida, larga vida. Ahora entonces, y es que entonces Dios había prometido que todo aquel que guardara sus mandamientos, sus palabras, era una persona sabia y sensata. De hecho, podemos notar ahora en este tiempo que la sabiduría vale mucho, pero cuando se quiere aplicar a la vida de los seres humanos, desprecian la sabiduría y la vida se acorta. ¿Se fijan ustedes el problema social que tenemos aquí en El Salvador? Los jóvenes se aconsejan. Yo aconsejaba a un cipote que andaba descarriado cuando estaba en la escuela y un día me dijo: mire, profe, me
mejor no me diga nada, me dice, porque por esos consejos que usted me da, hasta puede perder la vida. Porque si dan cuenta, mis compañeros, a mis compañeros no les gusta que nadie los aconseje, por eso ya estamos metidos en esto. Así, uno no puede ni aconsejar a ese tipo de gente. Ahora entonces, pero el cipote se llevaba bien conmigo, ¿verdad? Y entonces me dice, yo sé, me dice, que usted lo hace por mi bien, y a mí yo no tuve un padre que me aconsejara, me dejaron hacer lo que yo quisiera, y por eso estoy así en esta situación, ¿verdad? Ahora entonces, y yo le aconsejaba estudiar, no vengas de choco aquí, ¿verdad? Hacer ánimo, y así el esfuerzo. Ahora entonces, y vemos aquí que entonces Dios le prometió larga vida. Ahora entonces, y también vimos que Salomón era un hombre agradecido, porque inmediatamente Dios le dijo todo esto, estaba en Gabaón y salió a la carrera para Jerusalén. Y dice que ya hizo holocaustos y presentó ofrendas de paz, y luego reunió a toda la gente que le servía y hizo una comida, ¿verdad? Para toda la gente. O sea que estaba tan agradecido Salomón que, bueno, dice, es magnífico que hagamos una fiesta ahora y además que toda la gente coma. Ahora entonces, y hasta ahí, ¿verdad? Llega más o menos el contexto de lo que vamos a ver ahora. Pero como decía, Salomón necesitaba para juzgar al pueblo, a la nación, sabiduría. Ahora entonces, y para ejercer con la sabiduría se necesita ponerla en práctica. Fíjense bien que la filosofía popular del pueblo tiene mucha sabiduría, y muchas veces nosotros le decimos a la gente, ¿no?, los dichos y los refranes que a veces conocemos en la filosofía popular. El que anda entre la miel, algo se le pega, y es cierto, ¿verdad? Y es cierto. Si una persona honrada anda con una persona que tiene mala reputación, al final la gente va a decir que son iguales, ¿verdad? Son iguales. Y si la gente, bueno, que no tiene prudencia y se junta con gente imprudente, pues van a caer en la misma situación. Ahora entonces, y por eso el pasaje que vamos a ver ahora es un ejemplo de cómo aplicar la sabiduría. Versículo 16 del capítulo 3. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando en ella, en la casa. Aconteció el tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotros dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y la puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé
por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Y el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no más, el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Ahora vemos aquí entonces el conflicto entre dos mujeres. ¿Cómo hubiera hecho la hermana Luisa para arreglar este problema? La vamos a llevar al juzgado de la familia, hubiera dicho, ¿verdad? Para allá la vamos a mandar, al juzgado de la familia. ¿Y saben quién es el juzgado de la familia? Quienes gobiernan son mujeres. Y son duras, porque una vez yo fui a servir de testigo y me aplicaron porque usted me dice, si miente aquí se va a quedar preso, me dijo. Así, ¿verdad? Y empiezan a interrogarlo a uno haciéndole preguntas, y resulta que la abogada que me llevó a mí, ¿verdad? Que iba representando a la hermana Lidia, que se quería divorciar. Y resulta que no me dijo nada. No me dijo, si usted solo va a ir casi solo por ir, me dijo. Y resulta que yo voy a hablar, me dice, y yo soy la que voy a hablar. Y sabe que no dijo nada ahí. Y a nosotros es que nos agarraron la pregunta ahí. Y yo se me ocurrió antes de entrar ahí, le pregunté a la hermana Lidia algunas cosas. La hermana Lidia me dio algunos datos, pero que me sirvieron. Si no, que ahí habíamos quedado presos, quizás, ¿verdad? Sí. Ahora entonces, la hermana que se hubiera mandado para el juzgado a la familia, esta mujer, a ver que resuelven. Pero ¿sabe qué? En primer lugar, vemos aquí que eran dos mujeres. ¿Cuál era el oficio? Pues no digamos que eran, no, hoy es el oficio, ¿verdad? Trabajadoras del sexo, porque si decimos lo contrario nos pueden meter presos también. Ya tiene una ley que así es. Ahora entonces, eran dos prostitutas, y yo me puse a pensar que cuando estas mujeres se iban a dormir, quizás de tanto trabajar, ¿verdad? Iban con un sueño tan pesado que no sintió que se había acostado sobre el hijo. Imagínese usted. Vemos dos extremos aquí. Una mujer que se preocupaba por su niño y una mujer que no se preocupaba por su niño. Porque imagínese usted, una madre, si vemos, mire, hasta nos reíamos nosotros con mi hermano viendo a un gallito con una gallina, un gallito miniaturo, ¿verdad? Que el gallito, ¿verdad? Se le cruzaba la gallinita ahí, y resulta
que le sacaba gusanitos y se los ponía a la gallina para que se los comiera. Imagínese usted cómo un animalito está protegiendo a su pareja. Y vemos ahí que cuánto más una madre, cómo no va a cuidar a su hijo, pues, ¿verdad? Ahora entonces, y vemos aquí que esta madre se acostó sobre el niño y se murió. ¿Habrá madres así en el mundo, hermanos? Hay muchas, ¿verdad? Hay muchas madres. Si en los hospitales vemos que recogen niños de los servicios sanitarios y los dejan botados ahí. Y entonces algunas las han ido a buscar y se las han hallado y las meten presas, pero por lo general hay muchas que dejan abandonados a sus hijos. Ahora entonces, pero también a pesar, y uno podría decir por el oficio quizás, por lo que hacen, son madres que están fuera de lo natural y resulta que a lo mejor están tan abandonadas, tan discriminadas, que a lo mejor no sienten nada pues por su familia, por un hijo. Ahora entonces, y yo he visto madres, ¿verdad? Allá por Cacaopera, yo veía una indita que andaba a su hijo aquí, ¿verdad? En una cosa de tela, lo andaba aquí ciñado, y después que le dio el pecho, le dice esta indita al niño, mi puño, le decía, ¿verdad? Bonito. ¿Para puño, hermano? Significa anémico, significa payulo, como decimos nosotros, ¿verdad? Mi payulo bonito. Y la madre veía a su niño bonito, pues. Ajá, bonito. Pero le decía mi puño. Ahora entonces nosotros hubiéramos reído si hubiéramos oído eso, porque allí por mi tierra, allá significa pupito también. Pupito. Que hace que en una zona allá de mi tierra a todo el mundo les decían los pupitos, porque para pelear no necesitaba dos palabras, ¿verdad? Con una, decían con los machetes y se mataban, ¿verdad? Y después cuando venían algunos que venían heridos a la unidad de salud, mandaban a traer al comandante local y decían, ¿qué fue lo que pasó? Detrás del matocho me salieron y me dieron el machetazo, no supe quién era. Y entre ellos mismos conocidos, ¿verdad? No denunciaban a nadie, sino que se vengaban. Ahora entonces, pero vemos aquí dos mujeres con un carácter diferente. La otra dice, yo cuando me despertaba en la madrugada le quería dar los pechos para que se alimentara. Y vemos una que se preocupaba por los niños y el otro que no se preocupaba. Y fueron a juicio. El gran problema para ir a un juicio hoy día aquí en El Salvador, ¿qué es lo que necesita para ir a un juicio, hermano? Además del juez que va a estar ahí y del jurado y además de los abogados y la persona que va a ser juzgada, ¿qué más se necesita? Testigos que hayan presenciado el hecho. Ahora, ¿había testigo aquí, hermano? No había nada. Dice, y solo nosotros estábamos ahí, no había nadie de afuera, no habían testigos. Y entonces la hermana, ¿verdad? Luisa, que es abogada, ¿qué hubiera hecho cuando no había testigos? ¿Qué hubiera dicho usted? ¿Sí? Y entonces no vamos a poder llevar a cabo el juicio, ¿verdad? Porque no hay testigos. Cuando nos robaron los aparatos aquí, en el templo, yo fui a la policía a denunciar, ni siquiera vinieron a revisar aquí, ¿verdad? No, si ya les robaron, ¿para qué vamos a irle? Pero a ver siquiera como hacer una oferta. No, ya le vamos a hacer un escrito y lo vamos a mandar para la fiscalía. Y nosotros ni queríamos tocar las puertas, porque si viene la policía, nosotros vamos a empezar a tomar huellas aquí para que no haya un obstáculo en él. ¿Y qué? Que no,
Y yo creo que ni hacen eso, ¿verdad? Ahora entonces, y resulta que a los días me citan para la fiscalía y voy. Y me dice, ¿ya investigó quién fue que le robaron? ¿Ya investigó quién? Y yo que tenía que investigar. No, me dice que usted lo iban a llegar unos policías ahí y iban a andar con ellos investigando. No, le dije, yo no creo que eso sea así. No, me dice, a ver, sería que no era abogado el que me atendió ahí, vas a verlo. Pero me dijo, usted debe de saber quién fue quien le robaron. Imagínese usted, ¿cree usted que los ladrones van a ir a decirle a uno, yo te robé, ¿verdad? Mire, qué clase de leyes, ¿verdad? O qué clase de trabajadores. Entonces, y mire, me dice, y como no hay testigos, el caso lo vamos a dejar así. Si algún día ustedes investigan y tienen pruebas, pueden reabrir el caso otra vez. Y nosotros, ¿de dónde vamos a sacar pruebas? Imagínense usted, a mí me sorprende pues que el trabajo tendría que hacerlo las personas, ¿no? o las autoridades. Y entonces, y resulta que como no había testigos, hasta ahí llegó el caso. Hasta ahí. Entonces, resulta que hasta hoy estoy viendo, esperando a ver si aparece quien me diga, yo me la robé, ¿verdad? Entonces, y vemos aquí el problema. Entonces, no había testigos aquí. Y entonces Salomón veía el pleito. Bueno, uno me dice que el hijo vive de ella y el otro dice que no, que es de ella. Entonces, aquí pues, bueno, en los juzgados ahora sacan a veces este juicio que llevó Salomón, y no recuerdo bien, pero parece que le dicen el juicio salomónico por ahí. Y resulta que ellos tienen una palabra técnica que no recuerdo, pero para hacer algo malo, para sacar la verdad. Ahora, ¿qué hizo Salomón? Vayan y traigan una espada. Vayan y traigan una espada. Y le dijo al soldado, vamos a partirlo por mitad y le vamos a dar una mitad a cada uno para que no se peleen. Pero cuando la verdadera madre oyó que iban a partir el niño, eso, no, así déjenlo, déselo enterito a ellos, pero no lo maten. Y la otra que dijo, no hombre, partimos de todas maneras, mitad cada uno. ¿Y para qué iban a querer el niño la mitad cada uno, verdad? ¿Para qué les iba a servir? Pues ahora entonces, pero la verdadera madre, el amor de madre se ve manifestado ahí, ¿verdad? Y él dice, no. Entonces, y dice Salomón, esa no a la que dijo que no lo partieran, ella es la verdadera madre. Ahora entonces, ¿usó la sabiduría Salomón aquí? Claro que sí. Y dice que la gente estaba contenta con el juicio que había hecho. Y a veces entonces vemos aquí que fue un juicio justo, ¿no? Un juicio justo. Ahora entonces, allá por Estados Unidos, en una ciudad, iban a juzgar a un hombre que estaba con su amigo, y resulta que estando hablando juntos, de repente el siguiente día amaneció muerto uno de ellos y le echaron la culpa a él y lo condenaron a la pena capital. En ese tiempo era la horca, ¿verdad? Allá en Estados Unidos. Y entonces la gente del pueblo dice, no es posible, si es que estos se llevaban tan bien, eran tan amigos, no es posible que esto haya pasado así. A lo mejor otro fue, pero resulta que el que lo mató decía, yo no fui, yo me fui a acostar y no vi nada, pero lo condenaron. Y entonces la gente en el pueblo escribió
hizo un escrito y que pusieran la firma los que no estaban de acuerdo, que lo mataran. Y lo mandaban por todo el estado, el escrito, y la gente lo firmaba. Y al final dio el juez, ¿verdad? El juez, que la gente estaba a favor del condenado, ¿verdad? Pero al juez no le parecía, quería que se muriera. Y entonces dijo el juez, siendo que el pueblo no quiere que lo matemos, vamos a hacer un juicio justo. Voy a escribir en 2 papeles, que lo maten y que no lo maten, y que él escoja entre los 2 papeles, a la suerte se lo vamos a dejar. Entonces, y resulta que viene el que estaba siendo acusado y agarra uno de los papeles, lo agarra y se lo traga, se lo comió el papel. Y dijo el juez, riéndose, ¿verdad? Vamos a ver qué sale aquí en este papel. Y entonces resulta que salía culpable. Entonces dijo la gente, no va a morir porque es el que se tragó, decía inocente. Ahora no, ¿y sabe qué? El hombre de los 2 papeles había puesto culpable el juez. O sea que quería que muriera, pero el hombre se tragó el papel, usó, ¿verdad?, de la astucia para entonces, y como nadie veía el papel dentro del estómago, la gente supuso que era, pues no era culpable y lo sacaron libre. Ahora entonces, y el juez se quedó burlado, ¿verdad? Él quiso actuar astutamente, pero fue más astuto el hombre, ¿verdad?, que había sido acusado. Entonces vemos cómo realmente la sabiduría es muy importante, ¿no? Muy importante. Salomón definió aquí un problema con el hecho de mandar a traer una espada y decir que partieran al rey. Ahora entonces, y la sabiduría no solamente, bueno, vemos aquí que Salomón aplicó la sabiduría. Y muchos hombres de la Biblia han aplicado la sabiduría. Fíjense bien, y tenemos muchos ejemplos. Muchos ejemplos. El ejemplo por ejemplo, de José. El hombre, el administrador más eficaz de las escrituras. Ahora entonces, iba a haber una hambruna, ¿verdad?, en Egipto. Y le consultaron a José qué hacer. A través de un sueño que tuvo el faraón, dijo, no, vacas flacas y vacas gordas. Y dijo José, estas vacas flacas es un tiempo de calamidad que va a haber. Y las vacas gordas es un tiempo de prosperidad, 7 años de prosperidad. Y entonces dijo José, hay que guardar en los graneros en el tiempo de prosperidad. Nosotros somos igual a José, hermanos. ¿Somos igual a José? No, hombre. Mire, fíjense bien que los que reciben remesas de Estados Unidos, que ahora le vienen y sacan el dinero en la mañana del banco, que van para Metrocentro a gastarlo todo, y a los días no tienen nada. No, dice, estamos viviendo al día, así como dice el Señor, ¿verdad? Preocúpate por el día que vives. Pero ¿qué pasó? Lo que les podía alcanzar para el mes se lo comieron en un solo día. Esa no es también sabiduría. Ahora entonces, José dice al faraón, hay que guardar en los graneros para el tiempo de hambruna, ¿verdad? Entonces hay que ser sabio, ¿no?, muchas veces para resolver situaciones. Ahora entonces, y esa sabiduría la podemos tener todos. ¿Creen ustedes que ustedes no podrían tener la sabiduría? ¿Ah? Claro que sí, pueden tener sabiduría. No, dicen algunos, los sabios ya están completos, dicen nosotros. ¿Qué?
Ahora entonces me intriga la escritura, ¿no? En primer lugar, la sabiduría es, ¿qué es la sabiduría? Proverbios capítulo 1 versículo 7. La sabiduría es el temor de Jehová. Esa es la sabiduría, el temor de Jehová. Aquel que tiene temor de Jehová va a actuar sabiamente, ¿verdad? En sus decisiones, en el quehacer. Va a actuar sabiamente. Pero el problema es que muchas veces nosotros lo repetimos, lo leemos, pero se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida. Una vez un juez me dijo, ¿verdad? Un juez de paz me dijo, llegó a la casa, no éramos amigos, y de repente llega a la casa y me dice, bueno, mire, me dice, le traigo una propuesta buena. Pero no era un juez de paz de aquí de Chapeltique, sino que de otro pueblo, que conocía a mi familia. Y entonces, dice el juez de paz, le traigo una propuesta buena. Le vamos a dar $100 si me da una firma para sacar una partida de nacimiento a una de sus primas. Usted ya la conoce, ¿verdad? Mire, lo siento mucho. A cualquiera le cuesta $100 por una primita, ¿verdad? Podría decir a alguien, si hubiera sido un inconverso, pues tráigamelo, ¿verdad? Hubiera sido también un creyente que, pues, amador del dinero, ¿no? Y entonces, y le dije yo, pues, no puedo. ¿Sabe quién soy yo? Sí, me dice, yo sé que usted se llama Jorge. Sí, pero yo soy una persona pública, igual que usted. ¿Y qué es lo que hace? Soy pastor de una iglesia. Y si esto viene en una investigación y sale que yo salgo allí todo chueco la cosa, me van a meter preso y la iglesia va a ser deshonrada, desacreditada, y además soy un hijo de Dios. Y si salgo con eso, Dios se va a ofender, ¿verdad? Entonces resulta que habría que actuar con sabiduría, ¿verdad? Ahora entonces, y vemos ahí, en primer lugar, había que actuar con el temor de Dios, ¿verdad? Alguien que no hubiera tenido temor de Dios, tráigame unas cuantas firmas de esas, ¿verdad? Para hacer más dinero. Y así hay gente, ¿no? Hay gente en el mundo que así trabaja y hace dinero, pero el que tiene el temor a Jehová no puede hacer eso. Entonces, si nosotros queremos tener sabiduría, bueno, ya sabemos de dónde proviene la sabiduría. Salomón le dijo, dame sabiduría. Entonces, ¿de dónde proviene la sabiduría? Viene de Dios. Y Santiago capítulo 1 versículo 5 dice, si alguno es falta de sabiduría, pídalo a Dios que se lo dará sin reproche. Fíjense bien, sin reproche. ¿Y qué es reproche, hermano? Cuando alguien le dice, mira, te lo voy a dar, pero no porque tenga muchos deseos de dártelo, pero porque estás molestando tanto, pero no me vuelvas a molestar, aquí está. Ese es reproche, ¿verdad? Ahora entonces, sin reproche significa que Dios quiere dar la sabiduría, ¿verdad? Sin reproche. Y no solamente sin reproche, sino abundantemente. Abundantemente. Dios quiere dar la sabiduría abundantemente. Pero usted podría preguntar entonces, ¿cómo voy a hacer para pedirle a Dios sabiduría? Bueno, el mismo versículo dice, pídala a Dios. Y hay algunas cosas fundamentales para tener sabiduría. Vamos al libro de los Proverbios. Vamos a leer unos versículos ahí en cuanto a la sabiduría. Al libro de los Proverbios. Y en el capítulo 11,
de Proverbios, capítulo 11 de Proverbios, el versículo 2. Vamos a leer ahí, Proverbios 11, versículo 2. Dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está, ¿es qué? La sabiduría. Y quiere formas de cómo pedir sabiduría. Dice que lo pedamos humildemente, porque al soberbio le va a dar sabiduría a Dios. No le daría sabiduría. Bueno, porque con la soberbia viene la deshonra. O sea, aquel que es soberbio no le doy, dice Dios. Pero si tú vienes humildemente, pídeme que yo te voy a dar sabiduría. En el capítulo 2 de Proverbios, versículo 1 al 5, vamos a ver cómo podemos obtener sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ahora entonces, ¿cómo es que vamos a encontrar el conocimiento de Dios? Leyendo en su palabra, buscando en su palabra. Entonces, uno dice, bueno, me decía un hermano, mire, yo leo la Biblia todos los años, todos los días, capítulo por capítulo, y al final de diciembre termino con el último capítulo. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque quiero tener sabiduría. ¿Y cuánto he aprendido? Pues si ese es el problema, no se me queda nada. No se me queda nada. No, digo que tiene que leer la escritura con reflexión, aplicando los versículos a su vida. Si uno quiere tener sabiduría, si es que en la Biblia está la sabiduría, está lo que Dios ha dicho. Y si quiere tener sabiduría, lea el libro de Proverbios y va a ver que va a tener mucha sabiduría. También Dios le puede dar la sabiduría. Ya vimos en Santiago que si oramos al Señor, le pedimos, nos va a dar. Ahora entonces, porque la sabiduría da solución a los diferentes conflictos de la vida. Ahora entonces, fíjense bien, y Salomón quizás era muy observador en todo lo que veía a través de la observación. Esto que Dios le dijo, no va a haber sabio como tú en el mundo, ni lo habrá. Ahora entonces, vemos que entonces él escribía, ¿verdad?, acerca de la vida de los seres humanos. Ahora entonces, fíjense bien que una cosa importante para las mujeres que tienen sus esposos ya. Salomón dio un consejo muy importante en el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 12, versículo 4. Proverbios capítulo 12, versículo 4. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido. Mujer virtuosa es corona de su marido. ¿La corona para qué sirve, hermano? ¿La corona qué representa? ¿La corona qué significa? La corona significa autoridad, significa honra, significa respeto. Entonces, dice, si una mujer es virtuosa,
La virtud la vemos como entendido aquellos dones que tiene la mujer, ¿no? Para aplicarle en la vida matrimonial. Entonces vemos aquí que él dice, bueno, si la mujer virtuosa es corona de su marido, pero ¿qué dice la segunda parte? Mas la mala como carcoma en sus huesos. Ahora entonces, aquí están llamadas las hermanas de la iglesia, entonces, ¿a ser corona o carcoma? Fíjense bien las dos comparaciones. La carcoma, ¿qué puede hacer? Ya conocemos la carcoma, ¿verdad? Que sale lo de la madera, ¿verdad? Imagínense que una carcoma esté en medio de los dos huesos, una coyuntura, que es una pequeñita cosa, pero que podría martirizar del dolor, ¿verdad? En una mano. Ahora entonces, pero también, fíjense bien, dice también en Proverbios 14, versículo 1, la mujer sabia edifica la casa. La mujer sabia edifica la casa, mas la necia la derriba con sus manos. Ahora entonces, la ayuda idónea es para edificar, no para derribar. Entonces, y en Proverbios 18, versículo 22 dice, versículo 22, el que haya esposa, y esto es para los hombres, ¿verdad? Haya el bien y alcanza el favor de Jehová. Entonces, los hombres que se quejan no se pueden quejar, ¿verdad? Porque aquí dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza el favor de Dios. El favor de Dios. Ahora entonces vemos que los conceptos diferentes, ¿no?, pueden servir para la vida matrimonial, para aconsejar a los hijos. Hay abundancia de sabiduría en los libros de los Proverbios. Y dice en el Proverbio 6, versículo 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no abandones la instrucción de tu madre. A veces los hijos se enojan, ¿verdad?, cuando sus papás o sus mamás lo están aconsejando, ¿verdad? Y esta gente, como vivió en otras generaciones y ahora estamos en otro tiempo, y por ahí se van, ¿verdad? Y ahora entonces, más sin embargo, cuando vienen las dificultades, los problemas, terminan diciendo, eso era lo que me decía mi mamá, eso era lo que me decía mi papá, ¿verdad? Me hablaba con sabiduría y no hice caso. Ahora entonces, también dice que los mandamientos de los padres, ¿a dónde deben de guardarlos? Átalos siempre en tu corazón y enlázalos en tu cuello. Ahora entonces, guárdalos en tu corazón. El hijo sabio, ¿verdad?, va a hacer uso de esos consejos de los padres y de las madres y los va a guardar en su corazón. Y fíjense bien, tenemos una generación en este tiempo de gente que ahora ve las cosas de un punto de vista diferentes y que no están acatando los consejos de este libro. Y cuando ellos críen a sus hijos, se van investigando más de la Escritura y más de la Escritura, y entre más generaciones, más lejos de la Biblia, menos contacto de la Escritura y más de la sabiduría del mundo. Y sabe, el apóstol Pablo, cuando escribió, y Santiago también, dice que la sabiduría del mundo no es igual a la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo, bueno, pues Santiago la ve como irracional, como animal, la sabiduría del mundo. Así la ve Santiago. Porque sabe que la sabiduría del mundo casi que busca la destrucción
del ser humano. Pero a la gente le encanta, ¿no? Le agrada. Y terminamos diciendo, pero dice el apóstol Pablo, si la sabiduría de Dios es tener la mente de Cristo, la mente de Cristo. Si Cristo hiciera una cosa, hermanos, ¿cuál de todas las cosas que hiciera Cristo las hiciera mal? Ninguna, ninguna, porque tiene, ¿verdad?, la sabiduría que proviene de Dios. Vamos a orar. Señor Dios.